Buenas tardes a todos. Aquí lista y dispuesta en nuestra cita divina. ¿Qué tal? ¿Quién está ya sumándose a este encuentro? El día de hoy dijimos que vamos a hablar de cómo desnormalizar la idea de no confiar en mí. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez? Buenas tardes, bienvenidas a todos. Sandra, bienvenida. Silvia, bienvenida. Qué gusto saber que están ahí y saber si ya están listas y dispuestas para desnormalizar la idea de no confiar en ustedes, de no confiar en cada una de nosotras, que de repente parece que lo hacemos normal. Sí, Silvia, aquí estamos listas para iniciar ya. Y pues ya comentábamos que el día de hoy el tema que vamos a hacer en esta sesión es la idea de quitarle lo normal a no confiar en mí, a quitarle la idea a que puedo no estar en sintonía con lo que soy y a pensar que soy esos personajes que me limitan. Entonces, yo creo que después de estos días que hemos tenido el encuentro, donde pues empezamos a ver dónde no nos elegíamos o qué impedía elegirnos, han quedado después de estas sesiones más claras algunas cosas que hemos hecho conscientes, ¿sí o no? Ok, Silvia, qué bueno que estás lista y dispuesta. Y yo encantada de poder estar aquí y de poder poner en este momento toda mi intención de que llegue esta idea de que no es normal no confiar. No confiar en mí, no confiar en los demás, dudar de mis capacidades, tenerle miedo al cambio. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha sentido eso alguna vez, que se ha descubierto que cuando puede ser que hay una oportunidad mejor en un trabajo, o puede ser que haya una nueva alternativa que uno puede elegir y prefiere uno quedarse en la zona de confort que dar el paso. De repente la vida nos trae invitaciones a crecer, a aprender, a soltar, a descubrir más capacidades que pueden estar en nosotros, y como que nos da flojerita, como que hay una distancia cómoda entre lo que realmente soy, que lo soy, y entre querer reconocerlo. Y que a veces, aunque sepa que puedo dar más o que puedo ser más, donde estoy cómoda y no doy el siguiente paso. Hola Consuelo, bienvenida. Qué bueno que ya estás aquí. Me da mucho gusto de saber que estás y espero que podamos estar en este encuentro reconociendo lo que hemos visto ya en nuestros grupos sobre qué tanto me doy cuenta que cuando hago algo, en vez de reconocer que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, me recrimino. Hola Gavita linda. En vez de decirme qué bien lo estás haciendo, vengo y me pongo, pero como el juez más duro, ¿no? De repente bienvenida Liz. De repente estamos aprendiendo a vivir y cuando algo no sale como nosotros habíamos pensado, bienvenida Liz, nos recriminamos, nuestras emociones son de tristeza, son de frustración, en vez de pensar que, ok, tal vez no salió como lo había pensado, pero siempre puedo volver a iniciar, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes es darme cuenta qué es la confianza, y a qué me ayuda a confiar. Y para mí tan importante es que por eso elegí el tema el día de hoy, porque yo creo que sin confianza en uno mismo las cosas no se ven claras,
no tengo yo la fuerza y la fortaleza para hacer el cambio, para seguir tomando decisiones, a veces ni siquiera para una siguiente elección. Si yo no confío en mí, de alguna manera pareciera que me anulo, que me quedo estática, porque estoy permitiendo que algo dentro de mí me diga que no puedo, que algo que está dentro de mí me está dando con una vocecita donde, acuérdate la última vez que decidiste, no te fue bien, acuérdate de ese momento en el que quisiste hacer lo otro, tampoco te fue bien. Entonces hay una voz, bienvenida Ingrid, que me está diciendo como que un tipo tortura disfrazada, no puedes, no has podido, no te salió bien. Y entonces cuando uno tiene esa vocecita interna que está como interfiriendo en la decisión que quiero tomar, en la emoción que me hace sentir esa indecisión, ese miedo, y que muchas veces también interfiere la culpa. Si algo no salió como yo había pensado, se activa esa idea de la culpa y me nubla, no me deja tomar la siguiente decisión por miedo, me hace sentir que le tengo que estar preguntando a las personas, me hace sentir que mejor ni siquiera hablo, porque si hablo puedo equivocarme, que si no puedo elegir hacer algo nuevo porque tengo miedo a que sea un error, entonces yo ya me siento un error, o sea, yo ya me siento errónea, y ese sentirme errónea me hace sentir triste, me hace sentir desconectada con la fuerza interna que soy, con esa potencia de amor que hay en mí. Hola Karina, bienvenida. Ingrid, bienvenida. Entonces, ¿qué tanto se han dado cuenta? Y me gustaría que pongan aquí sus comentarios. De que dijimos en el grupo que una de nuestras preguntas para poder trabajar el día de hoy en nuestra sesión sería ¿qué tanto se dan cuenta de qué piensan o qué sienten cuando algo que no salió como ustedes querían pasa? ¿Qué tanto creen que hay algo imposible de lograr? O que se han quedado con las ganas de hacer algo porque sienten que no pueden hacerlo. ¿A alguien le ha pasado? Porque ponemos un muro entre lo que elijo ser con lo que me imagino que puedo ser. Y entonces ese muro es el muro del miedo, de la decepción, de la frustración, que me hace quedarme paralizada. ¿Les ha pasado alguna vez esto? Porque a mí sí, yo creo que, no sé si a alguien no, pero yo creo que la mayoría de las veces todos hemos vivido la mayoría de las experiencias. Y esto que habla de confiar, habla de sentirme conectada. Mabel, bienvenida. Ángela, bienvenida. ¿Con qué creo? Autoestima y autoamor habla de la imagen que tengo de mí y lo que creo de mí, lo que me digo de mí. Aquí dice Karina Castillo, sí, seguido me saboteo. Y ¿quién se acuerda? Porque ustedes ya tienen también el instrumento de detección, donde si se dan cuenta, hay preguntas específicas que nos muestran cómo parece que en las cosas del día a día nos vamos desvalorizando, nos vamos desconociendo, no vamos confiando en nosotros. Y si nosotros no confiamos en nosotros, ¿quién va a confiar en nosotros? Dice, sí me pasa, dice Sandra Montero, sí me pasa muy continuamente en sentirme así y dejo de hacer o intentar hacer muchas cosas. Ok, Sandra, mira, una de las cosas que vemos en esta situación de la vida que tiene que ver con la confianza es que tal vez en algún momento, Sandra,
hiciste algo y esa decisión que tomaste no salió como tú esperabas y salió el juez interno para decirte, lo hiciste mal, lo pudiste haber hecho de esta manera, ¿por qué no lo hiciste de esta otra? ¿No? Y a veces nos pasa a todas que lo hicimos como pudimos en el momento y ya que pasa dijimos, ay, si lo hubiera hecho de esta manera. Y a lo mejor aprendemos de la experiencia, pero ¿cuál es la diferencia? Que no me estuviera yo juzgando como el juez más fiero y darme permiso a decir, en ese momento eso es lo que tenía, eso es lo que sentí. Y, por ejemplo, aquí nos dice Consuelo, me siento frustrada, me siento fracasada. Y en esas sensaciones, ¿quién lo dice? ¿Mm? Lo está diciendo la voz interna de Consuelo, que pareciera que tuviera un espejo y ese espejo está distorsionado y en vez de ver todos los esfuerzos, todas las acciones que Consuelo ha hecho, parece que se ve en el espejo equivocado y se ve en un espejo de no eres suficiente, no te faltó, ¿por qué lo hiciste de esta manera? Y entonces vivimos en un intenso estrés que nos hace agotarnos, que nos hace, como bien dice ella, sentirnos frustrados, sentirnos impotentes, sentirnos desanimados. Y ese sentirme desanimado tiene que ver en no conectar. ¿Con qué? Si yo siempre estoy conectado con la fuente, ¿qué pasa en el momento en el que yo empiezo a dudar de mí? Porque en algún momento a lo mejor una decisión no salió bien, porque cuando yo a lo mejor en mi infancia alguien me decía que yo no era, que me faltaba algo, que no, o en la escuela tal vez la maestra o algún compañero me hizo sentir errónea. Pero todo lo que estoy diciendo no son casualidades. Bienvenida Lucy, qué gusto verte. Sino que si yo atraigo a alguien que me dice que no soy suficiente, si yo atraigo a alguien que me dice que me faltó, que no soy buena para esto, ¿quién creen que es? Esa persona que me lo está diciendo solo está siendo un reflejo de lo que yo creo de mí, que no soy suficiente, que me da miedo esa nueva idea, que me da miedo emprender, que me da miedo algo nuevo, porque creo que lo voy a hacer únicamente con los recursos que yo tengo hasta este momento. Pero ¿qué recursos son? ¿Por qué voy a utilizar solo los recursos que se supone que están en mi mente? Si puedo también utilizar los recursos que tengo en mi fuerza y en mi fortaleza interna, en esa conexión con lo divino que me va abriendo otras posibilidades que no veía al sentirme culpable. Porque cuando siento culpa de lo que dije, de lo que no dije bien, según yo, o de lo que no hice bien, me voy poniendo en un modo frágil y en un modo vulnerable que permito vivir experiencias que me van a seguir mostrando este mismo camino de sentirme pues decaída, de sentirme, como decía hace un momentito Consuelo, frustrada o fracasada o sola, porque no me doy permiso a ver con otros ojos, a verme con otros ojos, a verme con el amor que requiero. ¿Por qué creen que tiene que ver la confianza con la autoestima? ¿Por qué creen que tiene que ver la desconfianza con la desvalorización? No hay nada afuera. Parece que alguien no me valora, pero cuando me detuve yo a ver cuánto me valoraba yo, en vez de enjuiciarme, en vez de pobretearme, en vez de limitarme, en vez de ponerme en un escenario que no era el propicio para que yo sea feliz. Y esta idea de ponerme en un escenario donde no soy feliz,
a veces se da por lo mismo que yo decía, cuando pensé que cometí un error, lo que normalmente pasa de manera automática es ver por dónde va a llegar, por dónde va a llegar. Hola, 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 hubo una interferencia y retomo, que cuando estoy pensando que hay algo erróneo en mí y me estoy poniendo en modo frágil, voy a permitir que me pasen encima, no voy a poner límites porque ya de por sí yo siento esa parte errónea en mí y entonces la voy a proyectar y voy a hacer que alguien también me rechace, alguien también me abandone. Y el tema de nuestro grupo, que es que alguien no me elija. Entonces, ¿cuándo me elegí yo? ¿Cuándo dejé de estarme enjuiciando yo? ¿Cuándo me di permiso a vivir? Porque a veces pareciera que tenemos o nosotros nos ponemos unas expectativas de cómo debemos actuar y que somos muy rígidas e intolerantes, y cuando algo de lo que nosotros nos propusimos no está como nosotros pensamos, no nos damos vida en estarnos pobreteando o haciéndonos sentir mal. Entonces, por ejemplo, yo, ¿qué le podría invitar a Consuelo a decir? Consuelo, yo no conozco exactamente cuál es tu historia, pero lo que sí te puedo decir, que si en este momento sientes esa tristeza, ese dolor, esa incomodidad y me dices, me siento fracasada y frustrada, es porque hay culpa, porque te estás viendo con los lentes de la culpa y no sé qué haya pasado para que te puedas sentir de esta manera, pero tienes que elegir el perdón, tienes que elegir verte tú de otra manera. Y no importa cuántas veces pareciera que hubo un error en tu vida, hubieron muchos errores según tú, porque nos vamos a dar cuenta que no son errores, que son experiencias y que esas experiencias han traído un resultado en mi vida, que tal vez no fue el que yo esperaba, pero sí tal vez el que me estaba enseñando algo, si lo quiero ver, porque cada experiencia trae una enseñanza siempre que yo la quiera ver. Pero estábamos trabajando también en el grupo algo que decía que íbamos a desenmascarar la soberbia. ¿Y cómo se suma desenmascarar la soberbia en esta situación de la confianza? Que a veces la soberbia, como bien lo decíamos en ese video, tiene que ver en nuestro modo de vernos tal vez con lástima, de vernos tal vez empequeñecidas, de vernos tal vez con, pues como con unos ojos de desprecio tal vez. Y desprecio, si se dan cuenta, tiene que ver con quitarle el precio, con quitarle el valor. Entonces, yo ante lo que he visto o lo que he hecho en cuanto a mi vida, lo veo con unos ojos no de comprensión, no de compasión, no de mirarme que estoy aprendiendo a vivir y que estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo con lo que tengo. Lo estoy viendo como si fuera yo un juez, como yo fuera un general que me estoy recriminando, y pongo en mi propio escenario a maestros como parejas, como hijos, como superiores, para que me exijan. Hola Lili, bienvenida. Rosy, bienvenida. Lucy. Entonces, ¿quién me dice, así como ya puso Consuelo, que ella se siente frustrada, quién me dice, quién más en algún momento se ha dado cuenta que ha puesto en su mente una idea de que no puede algo, que hay algo que es imposible, yo eso no lo puedo hacer, ¿no? O que de alguna manera se ha dado cuenta que se enoja consigo cuando algo no está como lo había pensado, o que a veces a la hora de que yo voy a tomar una decisión, en vez de tomarla como yo la tomaría en la manera que estoy pensando, como dudo de mí, me voy y le pregunto a tantas personas como se me presenten encima, o se me presenten y estén ahí, y que yo no
confíe en lo que pienso ni en lo que siento. Por ejemplo, dice Lili, muy frecuentemente. Y entonces, cuando permito darme cuenta que esa idea de que hay algo erróneo en mí me está limitando, esa idea de que no hago bien las cosas o que alguien las haría mejor, ¿cómo podría suceder esta situación de darme cuenta que es solo una idea? Que yo puedo hacerlo lo mejor que puedo en este momento y que tengo que empezar a dar los pasos para poder confiar. ¿Cómo? No pensando que hay algo que no puedo hacer, porque esa es una idea. ¿Cómo puedo de alguna manera salir de podría parecer un laberinto que me conduce a otro error, que me conduce a tomar decisiones o a no tomarlas y que me deja paralizada o que me hace atraer personas o situaciones que me limitan y que van fracturando decisión más decisión o relación más relación que no funcionaron o que yo sentí que no me dieron lo que yo estaba buscando y me hacen sentir cada vez más pues de alguna manera errónea y de alguna manera me hace sentir desconfiando de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. Así que el día de hoy me gustaría que hiciéramos un ejercicio para poder practicar nuestra confianza. Y ese ejercicio tiene que ver con el poder tomar la idea que pusimos por eso les pedí que tuvieran una idea de lo que creen que no pueden. A ver, ¿quién me pone en el chat qué es la idea que cree que no puede lograr? ¿Y por qué cree que no la puede lograr? Porque de alguna manera, si estoy creyendo que no puedo o que está difícil, hay algo que me hizo tener esa idea donde, no sé si alguna vez ustedes han escuchado, pero yo también lo he contado en mis grupos o a veces en mis consultas, del cuento del elefante que desde niño lo atan a una patita de una silla. Y el mismo elefante va creciendo y sigue atado a esa patita de esa silla. Pero él ya es un elefante grande porque va creciendo y él sigue pensando que está atado cuando solo moverse haría que esa silla salga volando y él pueda estar libre. Pero como él se siente que él siempre pensó y sintió que algo lo ataba, sigue pensando que hay esa atadura que lo limita. Y así nosotras de repente hubo un momento que en nuestra vida algo nos hizo sentir así como el elefantito, que estamos atadas a una restricción, a una limitación, a algo que no nos deja dar el siguiente paso, que no nos deja creer en nosotras. Por ejemplo, aquí dice Gaby, ¿podría ser como un círculo que a menos logros más miedo a lograrlo? Claro, Gaby, claro. ¿Por qué? Porque es como ir en una escalera pero hacia abajo, Gavita. Que si yo de repente tomo una decisión y esa decisión no salió como yo pensaba y entonces ya empezó a fracturarse mi confianza y de repente desde ese miedito vuelvo a tomar otra sobre la decisión primera y pareciera que igual como desde el miedo las estoy tomando, desde mi desconfianza, vuelve a salir y entonces voy a decir otra vez decidí mal y otra vez no estoy de alguna manera decidiendo bien y entonces vuelvo a caer y no logro y entonces me quedo paralizada y el miedo pues claro que va creciendo porque si ya pasaron algunas decisiones en mi vida
y no ha habido el resultado que yo estaba esperando, claro que la siguiente vez ya no me va a dar ganas de hacer nada, porque va a decir, ¿para qué lo hago si ya sé que las cosas no me salen bien? ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿Mm? Que llega un momento que lo estamos intentando, pero ¿desde dónde lo intentamos? Yo creo que ahí está una de las claves. Desde dónde estoy permitiendo estar para mí y poderme impulsar al siguiente. Dice Silvia muchas veces, claro Silvia, porque a veces nosotras estamos siguiendo pues el sueño de alguien más, estamos queriendo pertenecer, estamos queriendo amoldarnos a algo o a alguien, a una misma dinámica de la vida que nos está pidiendo que hagamos cosas, que sintamos cosas, que vivamos cosas, cuando cada una de nosotras o cada uno de nosotros es único e irrepetible. Entonces, si yo soy único e irrepetible, tendría a fuerzas que amoldarme o que ajustarme a un patrón donde tendríamos que estar todos de alguna manera cortados con la misma tijera, por decir. Dice aquí Consuelo, cuando deseaba emprender un negocio, mi madre me decía que quién me iba a comprar, que quién me iba a contratar. Eso me hacía quedar estática, miedo a que no salgan bien mis acciones. Gracias Consuelo por darnos este ejemplo, y sí me encanta porque habla un poquito de la importancia de cómo influye en mí lo que alguien que es tan importante para mí, como una madre, como un hijo, como una pareja, y lo que me importan, lo que siento y lo que me duele, por decir de alguna manera, que en vez de que me echen porras, por decir, no crean en mí. Pero esto, como decía yo al principio, solo es un ejemplo, Consuelo, de que en el fondo, como dirían, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Que mamá me viniera y tal vez me dijera que yo no soy capaz, o que si nosotros nos damos cuenta que nosotros elegimos a mamá con toda su historia, con todas sus memorias, y que normalmente nosotras venimos y somos almas afines a esta mamá, en la que, como hoy estamos viendo, hemos confiado. O sea, si hay ya un alma en la que hemos confiado ciegamente, es en el alma de nuestra mamá. Y entonces a veces nuestra madre o nuestro padre o las personas cercanas hacen papeles en los roles que pareciera que son duros, que pareciera que son pues de alguna manera no amorosos, y que hacen que se active en mí exactamente la memoria que vine a sanar. Entonces, si yo tuviera que pensar cuál es una de las memorias que Consuelo vino a sanar, o que viniste a sanar, Consuelo, la idea sería que tú viniste a sanar una herida de humillación, una herida de injusticia y una herida de rechazo. En esas tres está esto que me dices, donde pareciera que el vínculo que yo tenía con mamá, pues parecía que había estas memorias en medio. Pero si nosotros revisáramos la historia de mamá, Consuelo, a lo mejor a ella también, pues le habían hecho, o se había sentido pues no digna, que es otra emoción, no me siento digna, no me siento merecedora, me siento que ha habido abandonos o que ha habido rechazos en mi vida, y por lo tanto me siento pues con injusticias, y si lo voy acumulando me va haciendo un programa de desconfianza. Exactamente, ahorita nos diste una pauta muy interesante y te lo agradezco, Consuelo, porque nos vamos a dar cuenta cómo un alma puede sentir ese dolor o esa tristeza de sentirse errónea, y del miedo en el que al tener esta emoción de sentirse, y este sentimiento donde no me siento lo suficientemente clara para poder emprender,
la poquita intención que tenía de emprender, si viene alguien y me dice lo que acabas de comentar, pues a lo mejor termina de apagar la llamita de intención que tenía para emprender algo. Y entonces, por eso es como hemos escuchado que dicen que el miedo paraliza. ¿Mm? ¿Y qué tendría yo que hacer? ¿O cómo podríamos ayudarnos? Porque esto que dice Consuelo, yo creo que nos ha pasado a todos, tal vez no exactamente igual, pero a lo mejor en algún momento algo íbamos a hacer y estábamos súper ilusionadas y alguien venía y nos decía, no, eso no funciona, no, ¿para qué haces esto? Y entonces dejábamos que eso entrara en nuestra mente, nos hiciera confundirnos y nos hiciera que le diéramos más peso a ese comentario que a lo que estaba dentro de nosotros y que solo quería ese, por decir, no quiero decirle pretexto, pero pues esa manera esa influencia para que nos quedáramos y dijéramos, ¿para qué lo voy a intentar? Si allá afuera está difícil, si allá afuera no se puede, pero así yo puedo darme cuenta que creé mi realidad por un punto de vista de otra persona. Eso que pensaba mi mamá era el punto de vista de mi mamá desde su ángulo y con sus ojos dolorosos, con sus ojos o con sus lentes de miedo, de culpa, de no soy suficiente. Y me quería prestar esos lentes para que yo también me viera con esa misma mirada de insuficiencia. Pero ¿cómo puedo ser insuficiente si vengo y soy parte de una energía o de una naturaleza todopoderosa, de una naturaleza donde nos han creado con todas las potencialidades adentro? Entonces, ¿no sería que estoy dando permiso desde mi soberbia? Porque hablamos donde aquí cabría esa parte de sentirme víctima, de pensar que soy víctima, de pensar que soy mártir, de que necesito algo externo para salir, cuando lo que necesito es empezar a mirar hacia adentro y perdonar las veces que yo me había juzgado, que yo me había tratado pues de alguna manera con mucha dureza. ¿Cómo ves eso, Consuelo? ¿Mm? Que puede ser que si yo me doy cuenta que lo que necesito en este momento para seguir saliendo adelante es tener fe en que hay algo en mí que sí sabe, que sí puede y que lo puedo lograr de esa manera. ¿Mm? Permitiendo accionar una nueva elección de lo que yo pensaba que era y poder saber y poner en su lugar lo que realmente soy. ¿Cómo ves, Consuelo? ¿Mm? Marian, bienvenida. Hola a todas. Aquí estamos preparándonos para hacer ese ejercicio de dónde cada una de ustedes había pensado que no podía algo. ¿Mm? ¿Dónde se habían paralizado? Ahorita nos dijo Consuelo que ella pensaba que en ese negocio no iba a poderlo hacer porque su mamá le decía que no se podía. ¿Alguien más? ¿Quién más de alguna manera ha sentido que cuando hace algo no salen bien las cosas? Al final, yo creo que nos vamos a dar cuenta que si estoy pasando por ese momento, es una manera interna de mirarme, ¿sí o no? ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Dice aquí, ¿cómo influyó lo que mi papá decidió por mí? Yo quería ser maestra, mi papá me prohibió serlo y me hizo hacer examen para estudiar medicina. Ok.
Pues, ¿cómo influyó? Tal vez, yo creo que la respuesta también está en esta parte, donde dice, hoy me doy cuenta que muchas de las decisiones importantes o trascendentales de mi vida han tenido que ver con lo que las demás personas han decidido por mí, porque no me sentía suficiente para decir, yo quiero estudiar maestra, elijo ser maestra y tal vez teníamos el miedo pues de enfrentar a una autoridad. En ese momento a lo mejor mi papá tenía el recurso, mi papá era el que pues por respeto yo elegí sumarme a su idea. Pero el chiste de esto no era nada más eso, sino que estaba cambiando toda mi vida por complacer a alguien. Entonces aquí la idea sería, ¿qué tanto tenía yo miedo a ser rechazada por mi familia? ¿O qué tanto estaba yo condicionada para poder estar perteneciendo ahí y dejar que alguien tome esa decisión por mi Consuelo? Donde yo permití de más, que es una de las cosas normales que nos suceden cuando no confiamos en nosotros o cuando nuestra autoestima está baja, y que dejamos que los demás lleven la guía de nuestra vida. Aquí dice Sandra, yo pienso que no aprenderé a manejar, aunque es algo que deseo mucho y en el fondo en mí sé que sí puedo, pero me causa frustración tener miedo. Y aquí dice Consuelo, y no terminé esa carrera y hoy me sostengo con el oficio de costurera. Ok, mira, por ejemplo, Sandra, esta parte donde tú dices, yo pienso que no aprenderé a manejar, aunque es algo que deseo, esa parte también tiene que ver con que hay un miedo, pero el miedo es una idea. El miedo es algo que de alguna manera está y tu sueño está del otro lado de este miedo, y tendríamos que empezar a revisar qué tanto puedes permitirte ir viendo las cosas de otra manera, porque a lo mejor le tienes miedo a subirte al auto y en ese momento ese miedo se hace cargo de ti porque te imaginas que... Hola, hola. Parece que estamos teniendo algunos errores en el internet. Allá, no sé si ustedes también lo tuvieron, pero aquí parece que hay algunas desconexiones. Ok, pues estamos en este momento desconectándonos. Ya a ver si se van conectando los que estaban en este momento con nosotros. Y yo le decía a Sandra sobre su miedo a manejar y cómo lo que la paraliza, por decir, a tomar una cosa tan importante es lo que se imagina que puede pasar si toma el volante y la responsabilidad que tiene. Entonces, ¿cómo pueden algo que es tan importante, tener los 5 sentidos en ese momento pues en el volante, el decir, hoy me voy a dar cuenta que nada me puede limitar a menos que yo dé permiso, porque yo tengo todos los elementos para poder estar, para poder lograr ese subirme al auto y manejar. Y si no lo estoy haciendo es porque estoy teniendo miedo de mis capacidades y me estoy imaginando que alguien es mejor que yo o que hay otros que sí pueden y yo no, porque me estoy comparando, porque estoy dando permiso a no conocer todo el potencial que hay en mí, y donde yo estoy permitiendo que una voz interna descalifique lo que puedo hacer. Entonces, Sandra, si tú ahorita te dieras cuenta que vas a practicar y que a lo mejor tal vez sí tendrías que contratar a un maestro, tal vez sí tendrías que hacer que un instructor te guíe, pero el chiste de esto es que tú tuvieras que estar totalmente presente para permitir estar en esta sintonía de no imaginarte lo que puede pasar, sino tomar acción y responsabilidad
de conocer que si tú estás, si otros pueden, tú también puedes. Todas las personas estamos hechas para poder alcanzar las cosas, siempre y cuando nos preparemos, siempre y cuando estemos atentas y siempre y cuando sigamos cierto aprendizaje. Porque cuando uno se pone detrás del volante, claro que hay una responsabilidad en la que uno tiene que estar totalmente presente y el decir, ¿qué puedo ganar si yo aprendo hoy esta experiencia y me voy a dar permiso a que ninguna voz interna, que también está ahí para sabotearme, me diga que no puedo? Y cuando yo voy a permitir tomar la acción, contratar al maestro y estar presente, voy permitiendo que lo que era un miedo que se había salido del control, lo había dejado crecer tanto que se había apoderado de lo que realmente son mis capacidades, Sandra. Así que yo te digo que estás en buen momento de, pues si es tu idea de que requieres aprender a manejar, que yo estoy segura que sí, ir a un lugar donde empieces tú a practicar, que tenga el instructor y que puedas permitirte estar presente, no pensar en el pasado de que por qué no voy a manejar, aunque me llama la atención que sea en esta edad que quieras aprender a manejar y no antes, ¿no? No sé si hubo algo en tu familia sobre algún accidente o alguna cosa que te imagines que no puedes, porque no entendería por qué piensas que no puedes, ¿de acuerdo? Ok, pues no sé si ahorita ya se fueron dando cuenta que el miedo y la manera en la que me veo es lo que me hace dudar de mí. O sea, no lo que es la realidad, sino lo que yo creo de mí, lo que me contó otra persona de mí, lo que me creí de lo que dijeron los demás. Eso es lo que hace que yo sienta que no puedo. Le estoy dando una facultad a esa voz que me limita a recordarme que en otro momento no pude, que en otro momento no supe, pero ¿qué creen? Ese otro momento ya no existe. Y lo que no había visto ayer, hoy puedo volver a elegir y puedo hacerlo de diferente manera. Por ejemplo, a lo mejor ayer Sandra no había elegido manejar, o a lo mejor había elegido, pero no tenía la conciencia ni la claridad de que ese miedo que la estaba paralizando era solo una idea sobre algo que se imaginaba que podía ser. Entonces, si nosotros tomáramos el ejemplo de que hemos estado practicando en las clases anteriores, de que este miedo a manejar no significa nada, o este miedo a manejar va a tener el significado que yo le quiera dar. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo a manejar en sí es una idea y que va a tener el miedo que me aprisione y que no me deje avanzar porque yo le estoy dando permiso. Porque a lo mejor alguna noticia, alguna cosa de mi familia, fue algo que cuando oí que el que manejaba se ponía en peligro, eso se quedó en mi subconsciente. Entonces, de alguna manera, yo voy a relacionar manejar con peligro. Y entonces, aunque yo quiera manejar, parece que el peligro me encoge y no me deja avanzar. Entonces, lo que podría hacer es, a veces no siempre se puede hacer solo y a veces se tiene que ir a veces a sesiones de tratamiento para conocer las emociones. Si uno ve que el miedo es algo que lo rebasa, porque me encantaría decir que hay miedos que nada más con darse cuenta y hacerlo consciente se van, algunos sí, pero también hay otros miedos que están ligados a otras experiencias pasadas o dolorosas que tienen un cierto engranaje que no se deshace nada más así,
sino que tiene uno que ir buscando la raíz de ese miedo, donde se fracturó la confianza, para irla restaurando, para ir viendo que lo que en su momento pensé de mí o de la situación o que se hizo grande, solo fue una idea, solo fue una interpretación y un punto de vista que sí me hizo sentir triste o desanimada o con ese miedo paralizante o con ese pánico, pero ahora lo elijo ver de otra manera. Que no es lo mismo que yo viera algo de niña a que lo viera ahora de mujer, o que yo lo viera de niño y que lo viera ahora de varón, o sea, ya mayor. Entonces, lo que antes me asustaba, si lo veo desde otro punto de vista y dándome cuenta que no estaba viendo la totalidad de la escena, ¿ustedes creen que podía cambiar esta manera de pensar sobre de mí misma, sobre darme permiso a vivir otras experiencias y a no creerme y quedarme en ese atoro donde yo había ya declarado que no podía, porque me estaba yo anticipando a algo, estaba yo concluyendo que no tenía la capacidad o que para mí era difícil? Y cuando me doy cuenta de que no es así, voy a poder volver a elegir, ¿sí o no? Entonces me voy dando cuenta que lo que para mí era estarme recriminando, estar dudando de mí, el tener que estar preguntando a otros, el darle permiso, como dijo Consuelo, a otra persona que tome decisiones por mí porque yo me sentía incapaz, era una idea que yo tenía de mí con unos lentes que estaban empañados y que no me dejaban ver la realidad de toda la potencia que yo soy, simplemente porque tengo esa condición de ser creada tal como Dios me creó, con perfección, con posibilidades. No fuimos creadas para fracasar, no fuimos creadas para dudar, pero la duda se sembró en el momento en que quise tener la razón, y que a veces esa necesidad de tener la razón hace que nos pongamos en modo soberbio y nos limitemos. ¿Cómo ven? ¿Y cuál sería una de los pasos a dar? Pues primero darme cuenta de lo que acabo de decir. Primero, uno de los pasos a dar tendría que ser darme cuenta que toda la historia que me había contado, todo lo que toda la manera en la que me había visto con esos lentes del ego, que me juzgaba yo, que me limitaba yo, que no me aceptaba yo, que no me recibía yo, que no me elegía yo, pues ya se pudo haber quedado hasta hace 5 minutos, porque no importa cuántas veces no me haya elegido, no importa cuántas veces me haya rechazado, cuántas veces no me hubiera sentido capaz, si hoy cambio mi manera de pensar y quiero verme de otra manera, como no me había visto hace tiempo, como no me había visto nunca. Hoy elijo verme con otros ojos, con los ojos del amor, con los ojos del respeto, con los ojos de la valoración, que son los ojos que me permiten verme tal como Dios me creó, con todas esas posibilidades, y no seguirme enjuiciando. Esa sería una. Y dos, pues si hay culpa, que normalmente la hay, porque si yo me siento, la culpa viene, como dicen, junto con pegado, porque me hace sentir frágil, me hace sentir vulnerable, me hace sentir dolor, y entonces me hace desconfiar de mi siguiente experiencia, de mi siguiente elección, de mi siguiente momento, en el que si yo ya anticipé que no puedo, o yo ya concluí, me ato de manos. Porque, ¿qué creen? Nos van a decir, como Henry Ford decía, si tú crees que puedes, estás en lo cierto. Pero si también tú crees que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, esto nos dice exactamente en qué está basada esa manera de normalizar no creer en mí. Está basada en una idea,
Tal vez sí pasó algo, tal vez sí me sentí muy triste, tal vez sí me sentí muy atrapada, pero si puedo dejar eso en el pasado y darme cuenta que tengo este momento para volverlo a hacer, ¿podría o no podría manejar Sandra? ¿Mm? ¿Podría o no podría Consuelo, aunque ya la historia pasó como haya pasado, yo hoy estoy eligiendo tener mi negocio de costura? Pues voy a ponerle todos los kilos a esa a esa actividad que tengo y no despreciar esa actividad. Así como imagínate que la costura la despreciara Versace o la despreciara las marcas más famosas, por ejemplo, Carolina Herrera, no desprecia la costura. Carolina Herrera en hacerte una prenda le pone toda su atención y en el amor que tú le imprimas a lo que hagas, vas a bendecir que estás en este momento haciendo eso y no perdonándote a ti o no perdonando la idea que tu papá eligió o no eligió. Eso ya no está. Eso hay que perdonarlo y continuar dando pasos hacia adelante y decir qué tengo hoy y qué quiero hacer. Entonces, si en este momento yo no amo la costura y quiero hacer otra cosa, pues elige, dale las gracias a la costura por lo que te sirvió y elige de nuevo y vuelve a empezar. Pero si tú sigues eligiendo la costura como un medio de supervivencia, empieza a honrarla, empieza a poner amor en cada costura que hagas y vas a ver que la gente te va a recomendar, que la gente va a regresar a ti. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, no importa lo que sea, lo estás haciendo con amor. Entonces, no, lo que aquí invito a Consuelo y a todos los que estamos viendo este video es que podamos no estar lamentándonos por lo que ya no fue, sino poder estar en el momento presente. No importa cuántos años no manejé, no importa cuánto dejé de hacer, cuánto me faltó, cuánto me sobró, qué tengo ahora y cuánta posibilidad tengo. Entonces tengo que volver con la fórmula de propósito firme. Lo que antes parecía que era imposible, como ahorita nos decía Sandra de manejar, me pongo como propósito firme manejar. ¿Qué tengo que hacer? Absoluta determinación. A lo mejor me tengo que capacitar, primero mental y emocionalmente para poder estar en el momento presente. Luego tengo que ir y contratar a un maestro para que me enseñe la manera de manejar y luego permitir confiar en que yo puedo y no desesperarme y no anticiparme a que van a pasar o no van a pasar cosas, siempre y cuando yo pueda tener en cuenta que un vehículo, Sandra, es una máquina y las máquinas fueron creadas para que podamos manejarlas. ¿Cómo va a ser que una máquina tenga poder sobre ti o la idea de que no puedes dominar una máquina? Eso solo está en tu mente, Sandra. Así que te invito a que tú puedas, si así lo eliges, contarnos cuando ya lo elijas, estar manejando y permitiéndote hacer que no haya nada que no te permita manejar, más que una idea. Y que tú, Consuelo, estés en esta idea de poder honrar tu costura y tener el éxito que tengas mientras más le dediques amor y mientras más honres a tu padre como pudo, porque el haberte dicho eso en su momento es lo que él pensó para tu bien, pero tú tal vez donde no te perdonas es que no dijiste no y hiciste lo que él te dijo. Entonces dentro de ti hay como una cierta frustración de que siempre hago lo que los demás quieren que yo haga. Y entonces aquí habla de lo que estamos viendo, que no había la suficiente confianza en ti, que tu autoestima todavía estaba en formación y que en ese momento, pues con lo que tenías, no pudiste decir que no y te tienes que perdonar y tienes que perdonar a tu papá porque las cosas no pudieron ser de otra manera y honrarte a ti y honrarlo a él haciendo todo lo que puedas con lo que estás haciendo ahorita y vas a ver que las cosas van a cambiar, Consuelo. Así que, ¿cómo estamos hasta este momento?
con esta idea de que hoy elijo desnormalizar la idea de no confiar en mí. Si realmente es eso, estoy a una idea de confiar en mí. Estoy a una idea de no concluir, porque si concluyo el no puedo, me quedo paralizada. Y me doy a dar cuenta que claro que las cosas que no conozco me paralizan, porque me imagino un futuro desconocido y allí es exactamente donde no estoy practicando el que, aunque no lo vea, eso a lo mejor se va a oír a definición de fe, está del otro lado algo que me está esperando, pero necesito dar ese paso de fe. Necesito no meter mente. La mente es la que me paraliza, la que me cuenta las historias, sino tomar la acción y hacer lo que me corresponde. Y poderme dar permiso a vivir experiencias desde la seguridad, a vivir experiencias de sentirme digna, desde sentirme merecedora, que no hayan ideas que me cuentan mis historias pasadas de que no puedo, sino lo que le vamos a tener que decir a esas historias: mírenme cómo lo hago, mírenme cómo sí puedo. Si antes habían el no puedo, ahora le vamos a decir a nuestra alma, le vamos a decir a todos esos personajes: mírenme cómo sí lo hago, mírenme cómo sí puedo, porque no hay nada que me limite. Esta idea de desnormalizar es porque cuánto me había yo tardado en darme cuenta que habían cosas que impedían que yo fuera feliz, que habían cosas que me alejaban de mis logros, de mis avances, y que también las ponía yo antes de mí misma y de elegirme. Entonces, ¿cómo puedo pensar en elegirme o que alguien más me elija, como algún compañero de vida o a veces en mi trabajo, que me puedan aceptar, si yo soy la primera que al desconfiar de mí no me elijo? Y es aquí donde esta plática se suma a todo lo que habíamos estado trabajando con anterioridad, que cómo podría yo elegirme si dudaba de mí. Esa es la importancia. Si yo me doy cuenta que una idea y lo que resultó de la acción que hice con respecto a esa idea me llevó a sentirme incómoda o mal o triste, hoy elijo perdonarme, hoy elijo entregar esa emoción. Yo podría decir al Espíritu Santo, como siempre se los digo, que es la parte en la que aprendimos en el curso de milagros, o devolver esa idea al todo para que regrese a mí con más confianza. ¿Cómo sí puedo tener confianza? ¿Cómo ven? Hola, Gloria. Hoy, con esta práctica de poder darme cuenta que había una idea sobre algo que no podía, que me hacía sentir una emoción que me paralizaba y que no me permitía darme cuenta que esa limitación era meramente el significado o la historia que yo me había contado del poder o no poder. Si yo quito esa mente y quito esa idea que me hacía dudar, ¿se puede o no se puede? ¿Confío o no confío? Pues yo creo que si yo quito todas esas ideas de que no puedo, seguramente voy a estar más cerca a un sí puedo y a un sí, mírenme cómo lo hago. Pero primero me tengo que perdonar, pero primero tengo que hacer a un lado la culpa, pero primero tengo que quitar la idea o la soberbia o los disfraces de pequeñez o de mártir
o los beneficios ocultos que tenía yo por estar ahí, y empezar con aunque sea una experiencia la más pequeña. A lo mejor si yo le tenía miedo a algo, voy a empezar a acercarme y un paso a la vez a eso, y darme cuenta mirándolo más de cerca, que lo que me hacía verlo tan grande o tan difícil era los lentes de miedo que me había puesto. Y entonces tengo que quitarme los lentes de miedo, tengo que quitarme los lentes de no suficiencia y ponerme los lentes con los que sí me puedo ver tal como Dios me creó, que todo lo podemos hacer siempre y cuando, o lo podemos alcanzar o lo podemos vivir, siempre que creamos que podemos. Entonces tengo que empezar a creer en mí, tengo que quitar todas las ideas preconcebidas que tenía de mí y poderme conocer de nuevo, para poderme entender, para poderme apreciar, valorar y amar. Y entonces podía yo empezar a dar pasos a mejorar la manera en que me miro, la manera que me estimo, y entonces mi autoestima va a empezar a fortalecerse. ¿Por qué? Porque voy a dejar de juzgarme, porque voy a dejar de criticarme. Ese juzgarme y ese criticarme es lo que hacía que yo me sienta confundida, porque imagínense que yo me juzgue a mí misma, que yo me critique a mí misma, y que al estar vibrando en esa idea de que yo misma me enjuicio, yo misma me critico, de esa manera yo también daba permiso y proyectaba que alguien más me viniera a restregar ese que no puedo, a restregar ese que soy incapaz. Así que, ¿cuál es la invitación para cerrar nuestra plática el día de hoy? El quitarme esos lentes de miedo, reconocer que eso que me estaba dando miedo, no importa qué cosa sea, ese miedo estaba alimentado por el significado que yo le daba y por lo que yo lo estaba alimentando cada vez, y veía que crecía, y el miedo crecía, y el miedo crecía porque yo lo alimentaba, porque en vez de elegir ver mis capacidades, me enfocaba a ver exactamente lo que pensaba de mí que me hacía falta. Entonces me sentía yo carente de habilidades, me sentía carente de posibilidades. Y ahora, cuando me doy cuenta que solo era yo viéndome con los lentes equivocados, me quito los lentes del miedo y empiezo a verme con los lentes de la verdad, de que soy hecha y he sido o hecho con el amor, con las potencialidades, y puedo lograrlo. Ya sé que se necesita disciplina, es verdad, se necesita constancia también, se necesita perseverancia, sí, pero ¿qué les parece que nosotros pudiéramos en este momento utilizar las claves que hemos platicado en las sesiones anteriores? A todas nosotras podríamos decirnos, por ejemplo, mi nombre o el nombre de ustedes, y decir: Consuelo, te amo, te honro y te respeto, pero no valido lo que no es real en ti. ¿Qué quiere decir eso, Consuelo? Que aunque la soberbia en ti te hiciera sentir mártir, o te sintiera ser fracasada, o te hubieras hecho sentir, no sé, frustrada, era una parte de ti que se quería sentir empequeñecida. Entonces, si tú le dices a Consuelo: Consuelo, te amo, te honro y te respeto, pero no valido lo que no es real en ti, ¿qué quiere decir? Que no voy a validar tu modo mártir, tu modo víctima, tu modo carente, sino que voy a elegir verte tal como Dios te creó, y que a lo mejor lo que hace falta es inyectarte de amor, de verdad, de perdón. ¿Qué cantidad de amor, qué cantidad de verdad y perdón se requiere para poder estar teniendo tú esta nueva manera de verte, y que no hay nada que te separe de lo que quieres vivir ahora? Entonces, yo creo que esto nos podría ayudar
a desnormalizar la idea de estarnos criticando, observando qué pensamos de nosotras, qué decimos de nosotras, qué sentimos acerca de eso, y que eso ya no tendríamos que estar en esa sintonía de caer en lo mismo, sino decir, hoy elijo verme de otra manera, hoy elijo ver esta situación de otra manera, y hoy elijo reconocer que no soy víctima. Y si en algún momento hubo algún beneficio oculto para que yo fuese víctima, hoy renuncio a estar aprisionada a cualquier disfraz, a cualquier personaje mío que me haga vivir condiciones que no están a favor de mi grandeza, que no están a favor de mi felicidad, porque primero estoy yo para estar creándome condiciones de vida mejores y no para estarme torturando o juzgando. Así que yo creo que esta sesión ha tenido que ver con el reconocerme, con el extender esa posibilidad de verme de otra manera. Bienvenida, Betty, y de permitirme mirarme con otros ojos. ¿Cómo ven? ¿Sigues ahí, Sandra? ¿Sigues ahí, Consuelo? No sé si me puedan decir si esto les ha ayudado para que podamos cerrar esta sesión. Bienvenida, Betty, bienvenida, Gloria, y saber que, pues de alguna manera, podemos vernos con otros ojos. Si están ahí, pues me va a encantar saber que están ahí, y espero que esta sesión haya sido útil para ustedes, que hayan podido tomar algún tip que pueda ayudarlas a confiar y a dejar de que la soberbia que nos arrastre, porque a todos nos arrastra, de vernos empequeñecidas y de tenernos, pues, pobretearnos. Hoy elijo desnormalizar lo que antes hacía que yo no confiara en mí. Con esta sesión, pues, me voy a despedir, permitiendo que hayan tenido todos una oportunidad de ver esta idea de normalizar o desnormalizar esta falta de creencia en mí y estar en ese amor que corresponde. Me despido deseando que estén muy bien y que tengan una linda tarde. Cualquier cosa, ya saben que nos encontramos tanto en el grupo como aquí en el mismo canal de Face, y que me encanta conocer cómo van sus avances en poderse elegir. Recuerden siempre que cada instante cuenta, recuerden siempre que puedo volver a elegir, recuerden siempre que hoy me elijo y hoy me recibo, y que puedo crear mis realidades desde ese estar presente con mi conciencia y mi propósito firme, mi absoluta determinación en lo que creo hacer y mi feliz confianza. Que pasen bonita tarde. Les mando un saludo. Gracias.